Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. En esta hora quiero compartir con usted un pequeño y corto pensamiento de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Una historia que a lo mejor usted la ha escuchado muchas veces, la ha predicado, gloria al Señor, en diferentes lugares, por la radio, por la televisión, y cuando la escuchamos es impactante porque Dios habla de mil maneras a través de su palabra. Me llama la atención de cómo Dios escoge una viuda que está a punto de morir porque el alimento se le termina. Pero dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 verso 9, Dios le da una orden a una viuda que no tenía nada. Y tú puedes entender, pero cómo Dios le dice al profeta, lo envía a una viuda que está recogiendo los últimos leños para entonces echarse a morir porque no tenía nada. Entonces, cómo Dios iba a proveerle al profeta con una viuda que estaba pasando una crisis. Le pongo por tema, amén, la obediencia te saca de tu crisis. El obedecer a Dios te mueve de la crisis que hoy estás pasando. Yo no sé lo que estás atravesando, pero la viuda en este momento estaba recogiendo los últimos leños, amén, y iba directamente a la cocina a dárselo a su hijo. ¿Para qué? Para irse después, esperar la muerte porque se le había terminado todo. Yo no sé la condición que tú hoy estás atravesando, la enfermedad, el dolor, la crisis, la circunstancia que piensas que vas a morir, amén, en lo que el médico te ha dicho posiblemente es el comenzar de Dios en tu vida en este momento, pero solamente te digo en el nombre del Señor, la obediencia te lleva a salir de la crisis. Estamos en crisis si obedecemos a la palabra de Dios. Dios se compromete, amén, en bendecirnos en medio de nuestra crisis. La viuda, dice la Biblia, que estaba recogiendo, amén, unos leños para hacer su comida y de repente el profeta le pide un vaso de agua. No había problema. Parece que el agua no había tanto la escasez, pero cuando le pide, amén, un bocado de pan en su mano, tráemelo. Ahí fue la situación del problema y ahí es donde Dios quería llegar. Ella dice, lo que estoy recogiendo estos leños, lo que tengo un poquito de pan o un poquito de harina, amén, en la vasija y un poquito de aceite, gloria al Señor, en la tinaja para hacer este alimento y echarme luego a morir. Yo no sé en esta hora lo poquito o lo mucho que tú tienes en la vasija o en la tinaja de aceite, pero Dios te está diciendo que en medio de tu crisis, dale a Él primero. A veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios multiplique, que Dios nos dé tantas bendiciones cuando tenemos a Dios secundario. Dios es segundo, Dios se queda tercero. Primero mis hijos, primero mi forma de vivir, primero mi casa. La viuda, amén, sabía que en la tinaja lo que había era un poquito de harina y en la vasija un poquito de aceite, pero se movió bajo la palabra de Dios y en la obediencia de Dios en medio de una crisis que estaba atravesando. Amén. La obediencia a la palabra de la voz del profeta lleva a mover un milagro en su casa. Elías le dice, ame a mí primero, aunque tu hijo tenga necesidad, aunque esté pasando momentos difíciles, que yo lo sé, pero ame a mí primero. Cuando la viuda se mueve a hacerle primeramente gloria al Señor y escuchar la voz de Dios, porque mira lo que dice el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Cuando obedecemos la voz de Dios en medio de nuestra crisis, mira lo que le dijo Dios a esa viuda. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová
haya llover sobre la faz de la tierra. La obediencia, gloria al Señor, de la viuda de Sarepta la lleva a salir de la crisis. Cuando ella pensaba que todo se terminaba y era su último bocado, fue el comienzo de su bendición por obedecer la palabra de Dios. Ya Dios había provisto una viuda y le había dado orden, pero Dios también sabía que la viuda no tenía cómo sustentar al profeta, pero también Dios sabía que el corazón de la viuda era un corazón de obediencia, que iba a obedecer la voz de Dios a través del profeta Elías. Y vemos, amado hermano, cómo Dios bendice la casa en gran manera, multiplica la harina, multiplica el aceite, multiplica la bendición hasta que se va la escasez. ¿Por qué? Porque la obediencia te saca de la crisis. Si tú tratas de obedecer la voz de Dios y lo que Dios ha determinado en tu vida, y podemos ver la visión de Dios y dejarnos arrastrar por la voz de Dios en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, en medio de tu caída, en medio de tu problema, Dios te promete bendición aunque tú pienses que todo se pierda. Cuando pensamos que todo se pierde, es el comenzar de Dios en bendecir tu casa, en bendecir lo tuyo. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo la viuda de Sarepta? En obedecer la palabra de Dios. Y ese es el secreto en esta hora que quiero compartir contigo. Cuando tú tratas de obedecer la palabra de Dios, amén, cuando tú tratas de obedecer la voz de Dios, tú estás abriendo la puerta de la crisis, tú estás abriendo la puerta de la enfermedad para que la bendición de Dios fluya en abundancia para ti, para tu casa y para los tuyos. Por eso es que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que comió el profeta, dice la Biblia que comió la señora viuda, y dice la Biblia que su casa fue bendecida. ¿Por qué? Porque la obediencia te sacará de tu crisis. Y eso es lo que quiero compartir contigo, amado hermano y amado amigo, que no importa por lo que esté pasando, Dios ha prometido bendecirte en medio de tu crisis si obedecemos a la palabra de Dios. Dios bendiga, amén, a todos los amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma, y que Dios bendiga tu casa, amén, en esta hora que nos ha tocado vivir, para la gloria de Dios.